En tiempos antiguos vivía un anciano muy pobre, que solo tenía a su hijo Rustam, un niño de 10 años. El anciano vestía harapos y pasaba mucha hambre. Un día fue con su hijo a pedir ayuda a su vecino, el rico Salim Bey. Con lágrimas en los ojos, suplicó: «Salim Bey, por favor, ayúdenos. Mi hijo Rustam y yo trabajaremos para usted, no escatimaremos esfuerzo alguno». Salim Bey miró al anciano y al niño de pies a cabeza y respondió: «El pan no crece en la calle. Págame primero tu deuda. Ya estás muy viejo, pronto morirás. Nadie me pagará ni un centavo, y mi dinero se perderá». El anciano se quedó estupefacto, temblando. «Señor Salim Bey, ¿de qué deuda habla? Usted nunca me ha dado nada». El rico Salim Bey abrió los ojos como platos y gritó: «¡Calla, sinvergüenza! ¿Te niegas a pagar?». Y golpeó al anciano con un látigo con tanta fuerza que lo derribó al suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El pequeño Rustam, aterrado, abrazó a su padre y lloró. El anciano, recobrando un poco el valor, volvió a pedirle a Salim Bey: «Si he olvidado, recuérdeme, ¿qué deuda? ¿Cuándo? ¿Qué me dio usted?». Salim Bey respondió: «Eres un desagradecido, me debes mucho. Cuando tu esposa murió, ¿quién te dio dinero para el entierro? ¿Quién te prestó el caballo y el carro para llevar al imam al cementerio? Y cuando hiciste el banquete para 100 personas, ¿quién preparó la comida? Y tú y tu hijo comieron también». El anciano temblaba de ira. Nunca había visto tanta descarada mentira. Pensó: «Pero, ¿qué puedo hacer? Si me opongo, moriremos de hambre». El anciano guardó silencio. Solo dijo: «Salim Bey, tenga compasión de nosotros. ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir?». Justo en ese momento llegó el imam. Salim Bey se dirigió a él: «Reverendo, por favor, y juzgue entre nosotros». «¿Qué sucede?», preguntó respetuosamente el imam. «¿Qué desea de mí nuestro padre Salim Bey?». «Reverendo, ¿recuerda el año pasado cuando hicimos el banquete en mi casa por la muerte de la esposa de este anciano?». El imam comprendió las intenciones de Salim Bey y asintió. «Por supuesto que recuerdo. Recuerdo a la difunta y el banquete que hizo por ella». «¿Ves?», dijo Salim Bey al anciano. «Te hice un favor como vecino, gasté dinero en ti, y ahora, desagradecido, te niegas a devolverlo». El imam comenzó a reprender al anciano. «¡Ay, ay! No hagas algo tan deshonesto. Debes agradecer toda tu vida a nuestro padre Salim Bey. Él hizo un gran gasto por ti, sufrió grandes pérdidas. Todo eso recae sobre tus hombros». El anciano solo gemía y lloraba. No necesitaba más problemas. Ya no como yo, y mi hijo pasa días enteros sin un bocado de pan. ¿Dónde conseguiré tanto dinero? Estoy viejo, mi vida se acaba, y esta es la herencia que le dejo a mi hijito». El imam entonces intentó consolar al anciano. «Ay, anciano tonto, ¿por qué lloras? Nuestro padre Salim Bey no te exige toda la deuda ahora. La pagarás poco a poco. Solo no te niegues. Tu hijo crecerá, trabajará para Salim Bey, y así pagarás tu deuda gradualmente». Así, Salim Bey y el imam engañaron al anciano. Él solo entendió que no le pedían el dinero inmediatamente y aceptó. «Está bien, pagaremos». Pero el imam objetó. Un «está bien» no basta. Tomó papel y pluma y le preguntó a Salim Bey: «Señor, ¿cuánto le debe este anciano?». «15 monedas de oro», respondió Salim Bey. El anciano sintió como si un rayo lo hubiera golpeado. En toda su vida nunca había visto una moneda de oro, y ahora le decían 15. El imam escribió lo que Salim Bey había dicho y ordenó al anciano que pusiera su dedo sobre el papel. También obligaron a Rustam a hacer lo mismo. «Bien, ahora váyanse», dijo el imam. «El joven crecerá, tendrá trabajo y pan». El anciano y su hijo fueron a pedir un poco de pan y salieron endeudados. El anciano regresó a casa. Vio a su vecino Sidik, el zapatero, sentado frente a su puerta. Le contó cómo Salim Bey lo había engañado y solo suspiró. «¿A quién puedo pedir ayuda y protección?». «Hermano», respondió el zapatero, «has caído en sus redes y no hay nada que puedas hacer. El mismo Hakim, el gobernador de la ciudad, es yerno del maldito sanguijuela de Salim Bey.
así que solo te queda resignarte a tu destino. El anciano se acostó en su cama vacía, abrazando a su hijo Rustam. El hambre y la tristeza lo atormentaban, pero más aún lo agobiaban sus pensamientos. Todos dormían, pero el anciano no podía conciliar el sueño. De repente se abrió la puerta y entraron 3 hombres. Uno de ellos se acercó al anciano, lo empujó con el pie y dijo: «¡Levántate, miserable!». El anciano se asustó. ¿De dónde venían esos invitados inesperados? «¿Qué quieren aquí?», preguntó. Uno de los desconocidos ordenó: «Sal de la casa inmediatamente, que no se te vea por aquí». El anciano pensó: «Debe haber un error», y tímidamente dijo: «¿Qué? ¿A dónde he de ir de mi propia casa? ¿Por qué?». El segundo desconocido gritó con más furia: No nos engañarás. Somos guardias del alguacil. El año pasado le vendiste esta casa a Salim Bey. Recibiste 15 monedas de oro directamente de sus manos. ¿Ahora te niegas?». «¿Pero qué dicen?», exclamó el anciano afligido. «Nunca vendí mi casa y no pienso venderla». «¿No la vendiste? ¿Y esto qué es?», preguntó el tercer guardia y le mostró un papel. «¿Tu recibo?». Tú y tu hijo pusieron sus dedos. El hakim nos ordenó que si no te ibas pacíficamente, te arrestaríamos a ti y a tu hijo y los meteríamos en la cárcel. El anciano tuvo que irse de su casa con su hijo. La esposa del zapatero les dio una tortilla de maíz y les deseó buena suerte en su camino. El anciano abrazó a su pobre Rustam y se fueron a las montañas. Caminaron mucho tiempo por las estepas y los valles, por lugares desolados. Rustam preguntaba constantemente a su padre: «¿A dónde vamos tanto tiempo?». El padre callaba. No podía responderle. Ni él mismo sabía a dónde ir. Así caminaron hasta que, agotados, llegaron a un bosque y se sentaron bajo un árbol. El anciano se recostó y se quedó dormido. Al despertar, abrió los ojos y se quedó paralizado de terror. Una osa grande con su osezno caminaba hacia ellos desde el bosque. ¿Qué hacer? El anciano abrazó a Rustam y pensó: «Se acabó». Pero Rustam nunca había visto osos y estaba tan asustado que gritó con todas sus fuerzas. La osa se acercó tranquilamente, tomó a Rustam y lo llevó hacia su osezno. Luego tomó al anciano con sus garras y lo llevó a una cueva. Pasó la noche. Salió el sol. El anciano recobró el conocimiento, abrió los ojos y vio a Rustam comiendo miel con el osezno. El anciano se sorprendió. No podía creer lo que veía. ¿Es un sueño o realidad?, pensó, y llamó a su hijo. Apenas Rustam escuchó la voz de su padre, se alegró. «Levántese, padre, comamos miel». «¿Quién está contigo?», preguntó el anciano a Rustam. «Es mi amigo. Su madre nos trajo aquí y dijo: «Deja que tu padre duerma, no lo despiertes. Mi osezno será tu compañero. Aquí hay miel, coman, y yo debo ir al bosque». El anciano no sabía si creerle a Rustam, cuando de repente apareció la osa en la cueva. Trajo tortillas y leche en una vasija de calabaza. El anciano se levantó y se inclinó ante la osa. La osa puso la comida en el suelo y rugió cariñosamente. «Coman, les traje pan y leche. Luego hablaremos». El anciano se sorprendió de tanta bondad. «Padre, no te sorprendas», dijo la osa. «Tengo muchos amigos entre los pastores que cuidan las ovejas de los ricos y los jefes. De ellos obtuve pan y leche para ustedes». El anciano comió, se calmó y le contó a la osa todas sus desgracias. La osa lo escuchó y le propuso: «Quédense a vivir con nosotros en esta cueva. Nadie los molestará. Y nuestros hijos ya son amigos». Así, el anciano y Rustam comenzaron a vivir en la cueva de la osa. El anciano recogía leña en el bosque. La osa la llevaba de noche a las puertas de la ciudad. El anciano la vendía por la mañana. Rustam jugaba con el osezno. Crecieron y comenzaron a luchar. Un día, unos pastores vieron a Rustam luchando con el osezno y quedaron asombrados por su fuerza y destreza. 5 años después, ningún joven adulto podía vencer a Rustam. Los pastores lo llamaban con honor a Iqbalban, el héroe oso. Un día, Rustam y su padre fueron a la ciudad a vender leña.
Al regresar al atardecer, vieron a Salim Bey cabalgando un caballo pío, con un caftán de paño y un látigo en la mano, rodeado de mucha gente. El anciano miró y exclamó: «Mira, Rustam, ese es Salim Bey, el que nos quitó la casa con engaños». Antes de que Rustam pudiera decir algo, escuchó: «Rustam, sálvame». Entonces, Rustam vio a un camello entre la multitud, con el osezno atado a su joroba. Mientras el anciano y su hijo estaban ausentes, Salim Bey y sus sirvientes fueron a la cueva y capturaron al osezno. Rustam corrió hacia el camello, rompió las cuerdas como si fueran hilo y liberó a su amigo. Los cazadores de Salim Bey atacaron a Rustam, pero apenas se acercó el primero, Rustam lo agarró por la cintura, lo arrojó al suelo y éste quedó inmóvil. Nadie más se atrevió a acercarse. Rustam se lanzó sobre Salim Bey, pero éste azotó a su caballo y huyó. La fama de Rustam se extendió por toda la ciudad. La gente elogiaba su fuerza y valentía. Salim Bey temblaba de miedo y no dormía por las noches. El yerno de Salim Bey, el hakim de la ciudad, se enfureció y ordenó capturar al héroe que había rescatado al osezno de Salim Bey y sus cazadores y traerlo ante él. Pero nadie quería cumplir la orden. A quienquiera que el hakim enviara tras Rustam, todos regresaban diciendo: «No pudimos encontrarlo». Salim Bey se enteró por alguien que Rustam era el hijo del anciano al que le había quitado la casa y se asustó mucho. Corrió a pedir ayuda a su yerno. El hakim también temblaba de miedo, pero reunió a 100 guardias y fue al bosque a buscar a Rustam. En el camino anunció a los guardias: «Al que capture a Rustam vivo, lo casaré con mi hija y lo nombraré capitán». Cabalgaron y al atardecer se detuvieron al borde del bosque. Allí el hakim dijo: «Descansen un poco y por la noche capturen a Rustam mientras duerme. Si oye que venimos, huirá a las montañas». Rustam y su amigo el osezno dormían en una colina cerca de la entrada de la cueva. De repente, en la noche, llegó la osa y comenzó a despertarlos. «¿Qué pasa, querida?», preguntó Rustam. «Quieren capturarte», dijo la osa. «El hakim viene con 100 guardias. ¿Qué quieres hacer?». «Salvarte de ellos». «No», respondió Rustam. «¿Hasta cuándo huiremos de ellos? Debemos ahuyentarlos». «Son muchos», dijo la osa. «Todos a caballo. Y tu padre no está aquí. Fue a la ciudad a vender leña. Huye, no pierdas el tiempo». Pero Rustam ni siquiera pensó en huir. «¿Qué harás entonces?», preguntó la osa. «Pelearé contra los enemigos». El osezno meneó la cabeza y abrazó a Rustam. Los jinetes del hakim ya cabalgaban por el bosque en fila india. Ya se oían sus voces y el resoplido de los caballos. Los guardias bajaron de sus caballos y comenzaron a subir la colina. Rustam y el osezno esperaron a que los enemigos se acercaran y comenzaron a arrojarles piedras. Comenzó una feroz batalla. La osa no se separó de Rustam. Lanzaba piedras, golpeando a algunos en la cabeza, derribando a otros de sus caballos y rompiendo la espalda a otros. Los guardias gritaban y aullaban de terror. Finalmente, a Rustam y a los osos se les acabaron las piedras. El hakim vio que nadie lanzaba más piedras. Entonces volvió a enviar a los guardias a la colina. Rustam tomó una viga y la arrojó para bloquearles el camino, y la osa trajo varios árboles gruesos y comenzó a arrojárselos a los enemigos. El hakim huyó y los guardias lo siguieron. Muchos dejaron caer sus caballos y armas. Rustam y los osos recogieron todo y regresaron a su cueva. Pronto, todo el mundo se enteró de lo sucedido. El hakim, furioso, planeaba cómo capturar a Rustam y finalmente prometió dar al que lo capturara tanto oro como pesara Rustam. La madre del imam, una anciana muy vieja, calva, tuerta y desdentada, escuchó sobre la promesa. Fue al hakim, se inclinó y dijo: «Hakim, dame permiso, yo capturaré a ese vagabundo Rustam». El hakim se alegró y ofreció: «Dime qué necesitas, haré todo». La anciana le dijo: «Encuentra 15 hombres en quienes confíes, completamente lampiños, sin un solo pelo en la cara, y dales comida para un mes a cada uno.
Si sigues mi consejo, capturaremos a ese vagabundo. El hakim hizo todo como la anciana dijo. Por orden de la anciana, los 15 lampiños se vistieron con ropa de mujer, entraron en el bosque y comenzaron a pelear. Se hicieron moretones, se rompieron las narices, se golpearon la cabeza. Rustam y los osos corrieron hacia el ruido. La anciana se arrodilló. Comenzó a golpearse la cabeza contra las piedras, a rasgarse la ropa gritando: «Digan, ¿dónde está nuestro Rustam? ¿Dónde está la tormenta de los malvados? ¿Dónde está él, que escucha nuestras quejas, conoce nuestras desgracias y nos compadece a nosotros, los desdichados? Solo tengo un deseo antes de morir: verlo, contarle todo». «No te preocupes, madre», le dijo Rustam. «Soy yo a quien buscas. ¿Quiénes los hirieron así? Cuéntame». Entonces todos los lampiños se arrodillaron ante Rustam, llorando y gritando. La anciana continuó: «Oh, luz de mis ojos, Rustam. Nosotras, las mujeres desdichadas, apenas escapamos de la furia del malvado hakim. Después de que los asustaste y los expulsaste del bosque, reunió a todos los pobres y ordenó golpearlos con palos. Los guardias nos golpearon, encarcelaron a nuestros maridos, nos quitaron a nuestros hijos y los encerraron en jaulas. Nos echaron de nuestras casas al desierto. ¿Qué haremos? ¿A quién pediremos protección? Si no a ti». «No lloren», los tranquilizó Rustam. «Quédense aquí, pensaremos qué hacer». Les mostró un lugar donde acomodarse, preparó comida. Llegó la noche. Todos se preparaban para dormir. De repente llegó Siddiq, el zapatero, y dijo: «Rustam, ¿por qué estás tan triste? ¿Quieres escuchar un cuento?» «Cuéntame, lo escucharé», respondió Rustam. Y el zapatero contó: había una vez un zapatero. Le iba mal, apenas sobrevivía, y tenía una hija, una hermosa, inteligente y amable joven. Muchos ricos enviaron propuestas de matrimonio, a pesar de que su padre era solo un zapatero pobre. Pero él no dio a su hija a nadie, porque ella amaba mucho al hijo de su vecino, con quien jugaba de niña. Pero el joven no estaba en la ciudad, porque los ricos y poderosos le habían quitado la casa a su padre, y tuvo que irse con él. Pasó el tiempo, el niño creció, se convirtió en un apuesto y fuerte héroe, tan fuerte y valiente que nadie podía compararse con él. Y el corazón del joven era bondadoso, compadecía a todos los pobres. Su fama se extendió por todas partes. El zapatero y su hija lo escucharon y se alegraron, pensando que ahora seguramente regresaría. Sin embargo, pasó mucho tiempo y el joven no daba señales. Rustam había escuchado en silencio y entonces dijo: «¿Por qué ese joven es tan desconsiderado?». Y Siddiq, el zapatero, continuó: «El hakim de esa ciudad se enteró de la hija del zapatero, y aunque ya tenía 4 esposas, envió a los pretendientes, envió ricos regalos. Pero la joven y su padre rechazaron a esos pretendientes. Entonces el hakim ordenó atar al zapatero de pies y manos y arrojarlo al río, quemó su casa y se llevó a la joven a su casa contra su voluntad. Los vecinos salvaron a su padre de la muerte. La joven sufría todo tipo de tormentos, pero esperaba a su amado, pero no había noticias de él. El padre de la joven reunió un poco de fuerzas y se fue a buscar al joven y contarle todas sus desgracias. Siddiq, el zapatero, quería continuar su historia, pero en ese momento uno de los lampiños se acercó a Rustam y con voz femenina se lamentó: «Rustam, nuestra madre se está muriendo. Quiere verte. Ve a verla». Rustam fue a ver a la anciana y ella fingió estar muriéndose e hizo señas de que quería abrazarlo y besarlo. Rustam se inclinó y la anciana le metió una droga en la nariz. Rustam cayó inconsciente. La anciana llamó inmediatamente a los lampiños. «¡Rápido, hagan lo que les ordeno!». Ataron a Rustam con cuerdas y lo llevaron a la ciudad. El hakim estaba eufórico. Colgó alfombras de terciopelo en las paredes, reunió a la gente. Los hizo formar una fila y puso un caftán de brocado delante de cada uno. Trajeron a Rustam, lo pusieron en el suelo cerca de la puerta, atado e inconsciente. El hakim dijo:
Ahora no me arrepiento de los regalos para ustedes. Quiero que ustedes también se alegren. Entonces Salim Bey se levantó y se dirigió a todos. Mañana reuniremos a la gente en la plaza del mercado. Pondremos una horca y ahorcaremos a este villano y luego lo enterraremos ante los ojos de todos. Salim Bey dijo eso, infló el pecho, retorció el bigote, se quedó allí y se rió. La anciana objetó: razonas mal, Salim Bey. Primero, no hay que mostrar a este vagabundo a la gente, y segundo, hay que vigilarlo bien. Si recupera el conocimiento, romperá las cuerdas y se habrá acabado. Para que no pase nada, hay que deshacerse de él rápidamente. El hakim le preguntó a la anciana: ¿Y tú, madre, qué propones? Haré lo que quieras. Que sea así, dijo la anciana. En la montaña de Shaitán hay una cueva llamada Sin Fondo. Arrojémoslo allí. Allí viven demonios y dragones. Necesitan comida. Entonces todos se rieron. Esa anciana es tan terrible que hasta el mismo Shaitán la temerá. Así lo decidieron. Llevaron al pobre Rustam a la montaña de Shaitán y lo arrojaron a la cueva sin fondo. Viviendo en el bosque, Rustam aprendió a tocar la flauta y tocaba siempre al amanecer. Los pastores y leñadores, al oírlo tocar, sabían que ya era de día y salían de sus chozas a trabajar. Pero esa mañana estaba silencioso. Nadie tocaba. Al principio todos pensaron que simplemente se habían despertado temprano y no tenían prisa por levantarse, pero luego se cansaron de estar acostados. Y el padre de Rustam sintió un dolor en el corazón. Salió corriendo de la cueva y corrió al lugar donde Rustam solía dormir. Llegó y vio solo la gorra de Rustam, nada más. La preocupación invadió al anciano y gritó con todas sus fuerzas: Rustam. Los leñadores escucharon su fuerte grito, corrieron de todas partes, se reunieron alrededor del anciano. Todos comenzaron a gritar, a llamar a Rustam. De repente, el anciano encontró una pequeña calabaza con rapé. Estaba cubierta de plata, con el nombre de su dueño grabado. Se la mostró a los leñadores y exclamó: «Aquí está la maldad, aquí está la astucia. Miren, amigos, ¿quién robó a Rustam? Estas no son mujeres ofendidas, sino villanos. Aquí está la prueba, esta calabaza. Sé de quién es. Vi una igual en el sobrino de Salim Bey, el lampiño Buri». Uno de los leñadores sabía un poco de letras. Comenzó a descifrar la inscripción en la calabaza y dijo: «El anciano dice la verdad». Rustam pasó la noche en la cueva sin fondo. Pasó el día y finalmente recuperó el conocimiento. Despertó y sintió que tenía las manos y los pies atados con cuerdas, oscuridad a su alrededor. Y en algún lugar lejano en esa oscuridad se oían voces terribles, gemidos y gritos. Rustam intentó liberarse de las cuerdas. Se retorció de todas las maneras posibles, pero no pudo. Entonces tiró con todas sus fuerzas y la cuerda se rompió. Rustam se liberó de las ataduras y fue hacia donde se oían los gemidos. Encontró la entrada a otra cueva, pero estaba bloqueada por una gran piedra de molino. Rustam movió fácilmente la piedra, entró y vio huesos en el suelo, y en las paredes había figuras de personas hechizadas, jóvenes, colgadas por el pecho con cadenas. En el fondo de la cueva, Rustam encontró una gran sala, y en ella una plataforma de piedra cubierta con una piel de animal en descomposición. Alrededor había lámparas que brillaban débilmente. Detrás de esa sala había otra, oscura. En ella, una joven de unos 17 años estaba atada por 40 trenzas a 40 postes de hierro. Sus piernas hasta las rodillas estaban sumergidas en una gran vasija de barro con agua helada, y sus brazos estaban extendidos en postes. La joven ya no tenía fuerzas para soportar tales torturas y apenas respiraba, pero su rostro era tan hermoso que superaba la oscuridad, y de él, como de la luna, emanaba un brillo. Al ver todo esto, Rustam no preguntó quién era la joven y por qué sufría tales torturas, sino que inmediatamente volcó la vasija con agua helada, arrancó los postes de hierro y liberó a la desafortunada cautiva. La joven estaba tan débil que cayó al suelo.
Si su pecho no se hubiera elevado un poco, se podría haber pensado que estaba muerta. De repente entró en la sala un hombre de aspecto aterrador, jorobado, con los hombros levantados, barbudo, cojo y tan gordo que parecía más ancho que alto. Y detrás de él apareció un anciano de unos 70 años con una nariz larga, casi tan larga como el bastón que sostenía, y en su barbilla solo tenía 2 pelos. El hombre, de aspecto aterrador, era un bandido conocido en ese país, y el anciano, un astuto imán que ayudaba al bandido a atraer a la gente a una trampa y robarlos. El imán, con su astucia, ayudó al bandido a secuestrar a la joven. Asombrado por su belleza, el bandido decidió tomarla como esposa. Pero como ella no aceptó, la sometió a torturas y sufrimientos, y el imán iba a la cueva a convencerla. Cuando el bandido y el imán fueron esa vez a torturar a su desafortunada víctima, descubrieron a Rustam en la cueva. ¡Qué sorpresa! ¿Quién convirtió mi cámara de maldad y tortura en una cámara de compasión y misericordia? Y se echó a reír. Rustam guardó silencio. El bandido se acercó a Rustam y gritó: «Oye, mocoso, ¿quién eres? Habla, o morirás sin que sepamos quién eres». Sin decir una palabra, Rustam levantó la mano y golpeó al bandido en el pecho. Este dio vueltas 3 o 4 veces, cayó sobre el imán y lo aplastó con su cuerpo. La ira del bandido se apoderó de él. Quiso levantarse, pero su vientre se lo impedía. Se retorció, se movió y asfixió al imán hasta la muerte. Finalmente, el bandido se levantó con dificultad, sacó su sable y se abalanzó sobre Rustam. El joven tomó la vasija de barro y golpeó al bandido, se acercó a él, le arrebató el sable y lo mató. Mientras tanto, la joven comenzó a recobrar el conocimiento. Sus largas pestañas se movieron lentamente. Con dificultad lamió sus labios secos. Rustam tomó un poco de agua en su mano y se la acercó a la joven. Ella tomó algunos sorbos, miró al joven con gratitud y le preguntó con temblor: «¿Quién eres, joven? ¿Por qué has venido aquí? Me han condenado a muerte. Huye, sálvate. Si se enteran de que intentaste liberarme, también te torturarán». Rustam miró a la joven y dijo: «Ahora eres libre, nadie te tocará». La joven no lo creyó. «¿Por qué me consuelas?», dijo. «Ya no veré la luz del día. Durante muchos años, ninguna persona que ha caído en las garras de este monstruoso bandido ha podido salvar su alma. Por las atrocidades y la crueldad de este bandido, lo llaman el torturador de demonios. En nuestro país, todos los habitantes lo temen. Usan su nombre para asustar a los niños pequeños. Ni siquiera miles de valientes guerreros pueden resistir su sable». Rustam le mostró el sable que le había quitado al bandido y preguntó: «¿Conoces este sable?». La joven tembló. «¿Dónde lo conseguiste?». Entonces Rustam le mostró a la joven el hoyo donde habían caído el bandido y el imán muertos. La joven, llena de alegría, juntó las manos sobre su pecho, bajó sus largas pestañas y dijo: «Alabanza a ti, héroe de la Tierra del Sol». Al oír este saludo, Rustam se sorprendió. «¿Por qué me llamas héroe de la Tierra del Sol?». Y la joven dijo: «No solo yo, así te llaman todos. Tu nombre es Rustam, eres leñador. Mi abuelo me contó sobre ti y a mí me llaman Flor del Alba. Vamos, debo presentarte a toda la gente, contarles tus gloriosas hazañas». Y Flor del Alba llevó a Rustam a la ciudad. Al amanecer, llegaron a las murallas de la ciudad. Mucha gente se había reunido en las puertas. Se oían gemidos y llantos. Algunos rasgaban su ropa, otros se golpeaban la cabeza contra las piedras gritando. Otros los consolaban. «No hay nada que hacer, hay que aguantar». A lo lejos se veía una colina donde había un niño de unos 14 años con un cordero. Los ojos del niño y del cordero estaban vendados. 3 o 4 personas de la multitud querían acercarse al niño, pero la gente no los dejaba. Rustam no podía entender lo que estaba pasando y le preguntó a la joven: «Flor del Alba, explícame, ¿qué sucede?». Flor del Alba se volvió hacia Rustam y lágrimas como perlas rodaban por sus mejillas. «Sí, ay, mejor no hubiera nacido», lloraba.
Nunca había oído estos gemidos y lamentos. Nuestro pueblo ha realizado este ritual diario durante 2 años. Rustam se sorprendió. Flor del Alba, dime rápidamente este misterio. ¿Qué ritual diario es ese? Flor del Alba le explicó. Hace varios años, un dragón se instaló en nuestro país. Ya ha dejado a muchas familias sin hogar, ha devorado mucho ganado, y la ciudad no puede deshacerse de él. El dragón vive detrás de esa colina, y cada día al amanecer, hambriento, quiere atacar la ciudad. Le dejan un niño y un cordero en el camino, él se los come y luego no ataca la ciudad, sino que regresa a su cueva. Y así cada día la gente de nuestra ciudad le paga tributo al dragón. Esa es la ley. El año pasado, justo en esta época, le entregamos a mi hermana menor, Cherragul, para que la comiera. Y hoy alguien de los ciudadanos debe entregar a un niño en sacrificio. Por eso la gente gime. En ese momento, todos en la multitud gritaron y se lamentaron. Flor del Alba solo pudo gritarle a Rustam: «¡Ahí está el dragón! ¡Ya se acerca el niño!» Y cayó desmayada. Rustam vio un monstruo negro como la noche, arrastrándose hacia un niño. Al sentir la presencia del dragón, el cordero comenzó a forcejear en su atadura. El niño gritó lastimeramente. Rustam corrió hacia la colina. El dragón ya casi alcanzaba al niño, pero el jinete se las ingenió y golpeó al dragón con su sable con tanta fuerza que le voló la cabeza. El niño se arrojó al cuello de Rustam y lo abrazó fuertemente. La gente estaba fuera de sí de alegría. Un anciano alto con una barba blanca salió de la multitud y preguntó: «¿Quién eres, valiente héroe? Nos has librado de una gran amenaza. Has disipado nuestro sufrimiento. Has traído luz a nuestros corazones». En ese momento, Flor de Aurora recobró el sentido, se levantó y se acercó a Rustam. El anciano la vio y exclamó con alegría: «Mi querida nieta, ¿estás viva? ¿Quién te ha salvado de tus torturadores?» El anciano abrazó a la joven y lloró. Flor de Aurora señaló a Rustam. «Él es quien nos ha salvado a todos del peligro y me ha liberado. Él venció al terrible torturador, mató al dragón devorador de hombres, nos abrió la puerta a una vida feliz. Él es aquel del que cantan en las leyendas, el héroe de la Tierra del Sol, Rustam el leñador». La gente llevó a Rustam a su ciudad y celebraron su gran alegría durante varios días. Pero Rustam pensaba constantemente en su viejo padre. Le contó al abuelo de Flor de Aurora sobre sus amigos, sobre cómo sus enemigos, haciéndose pasar por mujeres ofendidas, lo engañaron, lo ataron y lo llevaron lejos de su tierra natal. «Denme un consejo», pidió Rustam. «¿Cómo puedo regresar con mi padre?» El anciano pensó durante mucho tiempo, moviendo la cabeza, porque sabía lo difícil que era, y finalmente habló. «Ay, héroe, nadie en el mundo ha viajado desde aquí a la Tierra del Sol. Solo nuestros antepasados contaban que, a la izquierda de nuestra ciudad, hay unas altas montañas llamadas las 40 montañas. En esas montañas hay un camino a la Tierra del Sol, pero nadie aquí lo conoce. Mucha gente ha perecido en esas montañas. El camino es muy peligroso. Hay muchos animales salvajes. Y lo más importante es que para subir a esas montañas hay que escalar 40 riscos lisos, y la altura de cada risco es de 100 codos. Así que, héroe, deja de pensar en eso. Quédate con nosotros, serás nuestro paladín, y a nosotros tampoco nos gustaría separarnos de ti». Rustam juntó las manos sobre su pecho, se inclinó ante el anciano y respondió: «Ay, lo más valioso para mí en el mundo es hacer el bien a la gente. Pero allí está mi padre y aquellos que me criaron siendo huérfano. ¿Qué habrá sido de ellos después de que me llevaran? Hasta que no lo sepa, mi corazón no descansará. Hasta entonces, mi vida no será vida». Al escuchar esas palabras, el anciano accedió. Y a la mañana siguiente, toda la ciudad salió a despedir a Rustam. El anciano del pueblo lo besó en la frente, le regaló su viejo arco de 5 codos que había heredado de su abuelo y dijo: «Que este arco te acompañe en el camino, que sea un recuerdo de nosotros». Rustam se despidió de los habitantes de la ciudad y se puso en camino.
Rustam atravesó estepas y desiertos y llegó a esas terribles montañas de las que le había hablado el anciano. Eran tan altas que sus cumbres se elevaban hasta las nubes, y al ver los riscos lisos, cualquiera diría que nadie tendría la fuerza para subir por ellos. Rustam se sentó y pensó qué hacer. De repente se escuchó un rugido terrible. Rustam miró y vio una leona corriendo hacia él con la boca abierta. Saltó, tensó la cuerda, apuntó. La leona lo notó, se detuvo y comenzó a suplicar. «Oye, hombre, ayúdame, salva a mis cachorros de la muerte». Se acercó a Rustam e inclinó la cabeza a sus pies. Rustam acarició la cabeza de la leona y preguntó: «Oye, reina de las fieras, ¿qué ayuda esperas de mí? Habla, estoy dispuesto a ayudarte». La leona guió a Rustam a las montañas. Llegó y vio un escorpión enorme, del tamaño de un buey, en la entrada de una cueva. Y dentro de la cueva había 2 cachorros pequeños, aterrorizados, acurrucados en un rincón. Rustam tomó su arco, apuntó y disparó una flecha. La flecha dio en la cabeza del escorpión. Rustam se acercó al escorpión, le cortó el aguijón con su sable. Los cachorros asustados salieron de la cueva y corrieron hacia su madre. Y Rustam estaba tan cansado que se acostó y se durmió. La leona dejó a sus cachorros cerca de Rustam y ella misma fue a la cueva a preparar comida. Los cachorros se animaron y comenzaron a jugar. Pronto llegó a la cueva un león con un carnero en sus dientes. Ya se disponía a abalanzarse sobre Rustam y despedazarlo, pero los cachorros pidieron: «Padre, no le hagas daño a este hombre. Él nos salvó de la muerte». El león se sorprendió, pero entonces salió la leona de la cueva, le contó todo y le mostró al escorpión destrozado. Al atardecer, Rustam se despertó y vio a los leones alrededor. Rustam se levantó y se inclinó ante el león viejo más alto, con una larga melena. Este león era el anciano de todos los leones que vivían en esas montañas. El león anciano se levantó, se acercó a Rustam, puso sus patas delanteras sobre sus hombros y habló. «Eres un héroe. Has destruido a nuestro enemigo, el escorpión, que amenazaba nuestra vida y quería destruir nuestra descendencia. Dinos, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué deseo tuyo podemos cumplir?» Rustam volvió a inclinarse y dijo: «Tengo un solo deseo, ver a mi padre, saber cómo vive». «¿Dónde está?», preguntó el león anciano. «Vive en la Tierra del Sol», respondió Rustam. Después de esto, los leones pensaron durante mucho tiempo. Un rato después, el león anciano levantó la cabeza y rugió con un vozarrón. Un león bajo, con patas gruesas y cortas, se acercó al anciano. El anciano ordenó: «Lleva a este jinete al paso de la montaña y muéstrale el camino, y cuando regreses, tráenos alguna señal de que lo has llevado sano y salvo». El león anciano le dijo a Rustam al despedirse: «Bueno, héroe, tu camino es muy peligroso. Por lo tanto, todo lo que te diga el león que te lleve, debes hacerlo exactamente. Si no haces lo que te diga, puede ocurrir una gran desgracia. Y cuando tu pie pise la Tierra de la Tierra del Sol, envíanos un mensaje. Solo entonces nuestros corazones se aquietarán». Rustam escuchó las instrucciones y montó sobre el león. Otros leones, jugando, los despidieron, y el león sobre el que Rustam estaba sentado se lanzó como una flecha. Voló, voló, y de vez en cuando llenaba las montañas con un rugido terrible. En respuesta a este rugido se oían diferentes voces por todas partes. Rustam quiso saber de quiénes eran esas voces y preguntó: «Oye, rey de las fieras, cuéntame, ¿qué voces son esas que se oyen?». El león le respondió: «Ay, héroe, no es momento de hacer tales preguntas. Agárrate a mi melena y calla, o podrías acabar con nosotros dos». El león corrió cada vez más lejos, y Rustam seguía oyendo diferentes voces. Pájaros cantando, alguien gimiendo, un rayo brillando y un trueno retumbando. Se oía como si alguien estuviera tocando un instrumento o como si cantaran voces de mujeres. La curiosidad de Rustam se apoderó de él y volvió a preguntarle al león: «Explícame,
¿Qué significa todo esto? El león le respondió: «Por tu padre, que se quedó en la Tierra del Sol. ¡Calla!». Rustam tuvo que callarse, y alrededor estaba tan oscuro que no se veía nada. Si Rustam no se hubiera agarrado con todas sus fuerzas a la melena del león, ya habría caído al suelo. De repente, el león le dijo a Rustam: «Bueno, héroe, ahora cierra los ojos, y no los abras hasta que te lo diga. Si ya has querido hacer algo tan difícil, ten paciencia. Tú eres responsable ante tus amigos y ante los míos». Rustam cerró los ojos, abrazó fuertemente el cuello del león. El león corrió aún más rápido y rugió con tal fuerza que Rustam nunca había oído un rugido así. El sudor del león empapó toda la ropa de Rustam. De repente, el león se detuvo y le ordenó a Rustam: «¡Baja!». Rustam bajó, pero aún no abrió los ojos. «Abre los ojos». Rustam abrió los ojos y vio que estaban en la cima de la montaña. Alrededor había un espacio abierto, y el lugar, aunque deshabitado, era agradable. La hierba era verde, las rosas florecían por todas partes y el agua transparente corría por los canales. Rustam preguntó: «¿De quién es esta tierra? ¿Quién vive aquí?». Pero el león estaba tan cansado que no podía hablar. Se bañó en un canal y su fuerza volvió. Se acercó a Rustam y dijo: «Escucha ahora, héroe. Ahora te revelaré todo el secreto. Las canciones, los gemidos y los gritos alegres que has oído en el camino son las voces de la gente de la Tierra del Sol. Se enviaban mensajes unos a otros con esas voces. Algunos gemían, otros reían, y en el lugar donde te dije «cierra los ojos», podías ver lo que les pasaba a tus amigos. Preguntabas: «¿De quién es esta tierra en estas montañas?». Es una tierra encantada. Además de tus pies, ningún pie humano ha pisado esta tierra. Mis antepasados y yo siempre hemos protegido esta tierra. Ni siquiera otros leones de nuestra especie se atreven a venir aquí. Llegará el momento y aparecerá el dueño de esta tierra. Él convertirá todas estas altas y misteriosas montañas en un jardín». Rustam escuchó al león con gran interés y finalmente preguntó: «¿Y quién es ese dueño y cuándo vendrá?». «Es difícil decirlo», dijo el león, «pero nuestros antepasados decían en sus leyendas: el sol iluminará con sus rayos esta tierra oscura. Bueno, ahora, héroe, adiós. Nuestros caminos se separan. Tú seguirás adelante y yo volveré con los míos. Pero debo dejarte algo. ¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó Rustam. El león llevó a Rustam al pie de un risco y le mostró la raíz de un gran árbol que colgaba 40 codos desde arriba. «Por la raíz de este árbol subirás más arriba, y en este árbol hay un hueco. Cuando subas a la montaña, tírame un poco de tierra del hueco. Esa tierra ya se considera tierra de la Tierra del Sol». Cuando Rustam oyó que la Tierra del Sol estaba tan cerca, se alegró como si ya hubiera abrazado a su padre. Pero cuando miró mejor esa raíz, se quedó sorprendido. No sabía cómo subir a la raíz, porque había 10 codos de distancia desde el suelo hasta ella. El león se dio cuenta de que Rustam estaba preocupado y dijo: «Súbete a mí, te llevaré un poco más». Rustam volvió a subirse al león. El león saltó. Rustam se agarró a la raíz con ambas manos y trepó hacia arriba. Llegó al hueco del que le había hablado el león, tomó un poco de tierra, la ató en un paño y se la arrojó al león. Rustam saludó con la mano y caminó por el valle a través de las montañas. Al amanecer vio su bosque natal. Resultó que la raíz por la que Rustam había subido era la raíz del árbol donde su padre siempre se sentaba por las tardes a descansar de su trabajo. Rustam miró y vio a una osa sentada cerca del árbol, con la cabeza inclinada en señal de tristeza, y un osezno la abrazaba por la espalda con sus patas delanteras. Cuando la osa vio a Rustam, gritó, corrió hacia él, lo apretó contra su pecho, y las lágrimas le corrían por los ojos. «Tenemos un problema», dijo la osa. «Los guardias del Hakim vinieron aquí. Prendieron fuego al bosque, ataron a tu padre y a todos los leñadores y se los llevaron».
Los pastores dicen que esta noche el Hakim convocará a toda la gente para ver cómo ahorca a tu padre y a todos sus amigos. Y de hecho, por la noche, toda la gente fue reunida en la gran plaza de la ciudad. Muchos querían ayudar a los pobres, pero no sabían cómo hacerlo, y había otros que llevaban ropas festivas, galopando en sus caballos. Algunos llegaron en carros para ver cómo los desafortunados morirían en la horca. Cerca de la horca había jaulas de hierro con niños, cuyos padres se habían opuesto a la opresión del Hakim, o escapando de su crueldad, habían abandonado sus hogares. Habían pasado tanta hambre que daba miedo verlos. Solo se les veían los huesos. Entre los prisioneros estaba Zugra, la hija de Sidik, el zapatero, sentada en una jaula. De repente sonaron las trompetas, corrieron los alguaciles con palos y látigos, abriendo camino. Los verdugos con hachas llevaron a la horca al padre de Rustam, y detrás de él otros 47 leñadores y sus mujeres. Todos tenían las manos atadas a la espalda. Sus rostros estaban más pálidos que la cera. Cuando los niños en las jaulas vieron a sus padres y madres, sus gritos y gemidos llenaron toda la plaza. Y en la plaza, en una plataforma elevada, estaba sentado el propio Hakim, y a su alrededor los jefes, los centuriones, los milenarios, el jefe de la horca, los alguaciles y los guardias. Salimá Bai salió adelante en su caballo pardo y comenzó a leer en voz alta a los ciudadanos la orden del Hakim sobre aquellos que habían sido llevados a la horca. Entonces las trompetas volvieron a sonar. Los verdugos se abalanzaron sobre los desafortunados y comenzaron a ponerles lazos en el cuello. Salimá Bai, satisfecho, sacó su tabaquera de plata. Iba a echarse tabaco cuando una mano fuerte lo agarró por el hombro, lo levantó y lo tiró del caballo al suelo. Los alguaciles quisieron agarrar la mano que había derribado a Salimá Bai, pero también cayeron al suelo. Los verdugos intentaron cumplir la orden, cuando una gruesa viga cayó sobre sus cabezas y los aplastó contra el suelo. Los leñadores miraron y vieron que la osa los había liberado de los verdugos. De repente, la multitud gritó: «¡Miren! ¡Miren! Es Rustam quien ha tirado a Salimá Bai del caballo». Y todos repitieron: «Rustam vive, Rustam ha llegado». Entonces comenzó un gran alboroto y todo se mezcló. Y cuando la furia de la gente se calmó, encontraron en la plaza 30 verdugos muertos, 200 alguaciles, jaulas de hierro rotas y entre ellos el cuerpo muerto de Salimá Bai. La gente levantó a sus hijos sobre sus hombros, elogiaron a Rustam con buenas palabras y todos se dirigieron al bosque. Delante caminaba Rustam, llevando del brazo a su padre, y junto a ellos Sidik, el zapatero, con su hija. El zapatero caminó al principio en silencio, solo sonriendo de vez en cuando, y luego le dijo a Rustam: «¿Recuerdas lo que te conté en el bosque? Solo que ese hombre disfrazado de mujer no me dejó terminar mi historia». Rustam respondió: «Recordaré esto toda mi vida». Y le pidió al zapatero: «Ahora, mientras caminamos, continúa tu historia». Sidik el zapatero miró a su hija. Zugra se sonrojó y bajó la mirada. Y Sidik dijo: «Bueno, esa joven que esperó tan fielmente a su amado, que sufrió tanto por él a causa del malvado déspota, es mi Zugra, que camina a tu lado». Rustam miró rápidamente a Zugra. Vio cómo las mejillas de la joven se sonrojaron como granadas y sintió una sensación maravillosa. Rustam nunca antes había sentido tal sentimiento. Caminó en silencio. Sidik el zapatero esperó mucho tiempo a que Rustam dijera algo. Finalmente, como si recordara algo, Rustam preguntó: «Sí, dime, ¿quién es ese héroe del que hablabas? ¿Dónde está?» Sidik sonrió y dijo: «¿De qué héroe preguntas? Al que Zugra esperaba. Es el mismo paladín que lo está preguntando». Rustam frenó su paso, se detuvo y miró a su padre. Su padre le sonrió, confirmando la respuesta de Sidik con una sonrisa. Las brisas matutinas susurraban entre las ramas, los viejos árboles daban sombra a los amigos. Pronto, toda la alegría llenó el bosque. El héroe de la Tierra del Sol llegó a la gente que había sufrido la opresión,
que había pasado tantos sufrimientos y comenzó para ellos una vida libre, alegre y feliz.